Estados Unidos lanzó una vez más una nueva ronda de agresión militar contra Irán. Se escucharon explosiones en varios lugares en el sur de la nación persa. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha informado haber destruido 3 cazas F-35 y dañado otros 3 en la base aérea de Al-Azraq en respuesta. Por su parte, la resistencia islámica en Irak informó que su respuesta a la agresión estadounidense saudí no se dejará esperar, ya que dejó al menos 20 muertos y 32 heridos. Tema no menor, un informe emitido el lunes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que Estados Unidos utilizó casi 1/3 de sus misiles Patriot y cerca de la mitad de sus interceptores THAAD en la guerra contra Irán hasta el momento. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saluda Osvaldo Canales. Comenzamos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha elogiado a la resistencia del pueblo iraní como un ejemplo, dice, único de oposición a la hegemonía y a la lucha contra la opresión. El mandatario ha señalado que la situación en la región y en el país ha descrito la resistencia del pueblo iraní como un modelo estrictamente único a la resistencia frente a toda la fuerza y también a la opresión demostrada. Abro comillas, lucharemos contra los enemigos y resistiremos ante ellos para no someternos a la fuerza y a esta opresión, lo ha subrayado el jefe de Estado persa en la reunión de gabinete de esta semana. Allí teníamos varios antecedentes que comenzamos de inmediato a profundizar. ¿Quién nos acompaña para la conversación de hoy? Lo revisamos ahora. En pantalla tenemos allí a Pablo Jofre-Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales. Tomamos contacto con él desde Santiago, la capital de Chile. Bien, y también vamos a estar en contacto con Neuquén, Argentina. Allí está el periodista experto en Relaciones Internacionales, Tadeo Castiglione, que también nos va a acompañar en esta jornada. Ahí los tenemos a ambos en nuestro videowall. Pablo Jofre-Leal, gusto de saludarte. Gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldo. Un gran abrazo a ti, al equipo y un saludo también a Tadeo. Bien, y lo saludamos también desde el estudio Tadeo Castiglione. Gracias por estar junto a nosotros y estar en este análisis que vamos a profundizar de inmediato y que tiene que ver con la ampliación de este conflicto a nivel regional. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien, estimado Osvaldo, como siempre un placer y un saludo también para Pablo, como siempre un honor. Bien, y comencemos entonces, Pablo, voy contigo en este caso y desde tu punto de vista, ¿qué representa literalmente estos nuevos ataques de Estados Unidos contra la zona sur del país? Fueron varios puntos los que estuvieron en la mira en las recientes horas y que obviamente encienden las alarmas nuevamente respecto de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. De hecho, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, estoy hablando de Alaeddin Borujerdi, ha expresado que Irán no acepta, dice, este alto al fuego al estilo estadounidense, ya que Washington reanuda la guerra cuando le da la gana y propone un alto al fuego de acuerdo a lo que le conviene. Allí te dejo, Pablo, con esta pregunta. ¿Qué representa nuevamente estos ataques cuando llevábamos un alto al fuego, que obviamente decíamos que era frágil, 5 días más o menos sin ataques? Bueno, la fragilidad cuando se trata de Estados Unidos, ¿no? Siempre frágil en cualquier condición política, diplomática, militar. Y por tanto las declaraciones del parlamentario Alaeddin Borujerdi lo que representa es la esencia del régimen estadounidense, Osvaldo, ¿no? La violación del derecho internacional, ignorar todo aquello por lo cual se ha comprometido a ojos del mundo, en un tema internacional de gran cobertura. Estos ataques representan el hecho que Irán enfrenta un Estado criminal en todos los sentidos de la palabra. El régimen estadounidense viola todo lo imaginable. Y esto lo refrendan las declaraciones del parlamentario, ¿no? Porque resumen la postura histórica que tiene Irán respecto a desconfiar frente a las estrategias diplomáticas y militares de los Estados Unidos en la región. Yo diría que reflejan un argumento central dentro de la corriente de crítica sistemática a la política exterior de Estados Unidos, no solo de Irán, ni los propios amigos
y aliados confían en Estados Unidos porque la variabilidad que tienen respecto a decisiones, respecto a palabras y decisiones, reflejan palabras vanas. Sus compromisos violados son la descripción de un modus operandi histórico. Entonces las palabras del señor Buttigieg refuerzan las denuncias permanentes de Irán respecto a que no se puede confiar en la palabra institucional de Washington. Pero Respaldada por décadas de entonces intervencionismo. sí, Pablo, pero para dejarte terminar, entonces, ¿qué? ¿Cómo se logra negociar con este grado de incertidumbre? Bueno, yo lo que creo que conduce esto con esta incertidumbre es, primero hay un elemento central. Irán, a pesar de esto, siempre está abierto a la diplomacia y a la negociación. Es una conducta consecuente que ha tenido Irán en forma permanente. Pero las declaraciones de Buttigieg, la realidad de los hechos, de los ataques, las violaciones, expresan la realidad de un hecho que el aceptar las fórmulas de paz o aceptar el comportamiento de Estados Unidos equivale a someterse a la agenda política de Washington. Por tanto, lo que reafirma es que la política, la legitimación de la resistencia y la disuasión por parte de Irán tiene que estar permanentemente. Tiene que estar esta guerra asimétrica permanentemente. Lo ha dicho Irán, con el dedo en el gatillo. Negociar, pero siempre con el dedo en el gatillo. Es muy, diría yo, esquizofrénico negociar con Estados Unidos, porque se está ante un régimen que verdaderamente es desquiciado. Pero la forma que tienen es mediar, la forma que se tiene es avanzar en negociaciones, en diplomacia, pero al mismo tiempo desconfiar absolutamente. Y eso es lo que lo hace muy esquizoide desde el punto de vista de la política internacional. Yo creo que la postura de Irán respecto a esta guerra asimétrica, a estar permanentemente preparado, con el dedo en el gatillo, de no descuidar, pero al mismo tiempo tener una ventana abierta a la diplomacia, a la negociación, es parte de su compromiso con el país, con la soberanía, la integridad territorial, pero también siempre estando muy alerta. Es muy difícil con Estados Unidos, Osvaldo, bien lo sabe usted, en el plano de los amigos, los adversarios y los enemigos, ¿no? Negociar con Estados Unidos se hace muy difícil, muy complejo, y hay que tener una paciencia como la que ha tenido Irán, pero ojo, la paciencia no implica descuidar su soberanía, ni su defensa, ni sus ataques. Cada respuesta que ha dado Irán está legitimada en función de su política de disuasión, su política de integridad territorial, su política de soberanía. Ahora, claro, es que como tú señalas, cuando uno va tomando los antecedentes desde el análisis, uno diría, a ver, lo que ocurrió en Versalles fue sin duda una capitulación de Estados Unidos, considerando todo lo que implicaba este memorando de entendimiento, y era de ahí en adelante seguir las conversaciones. El plazo eran 60 días, obviamente iban a haber modificaciones, pero llegar nuevamente a enfrentamientos era lo que se trataba de evitar. Voy con Tadeo en este caso porque... Tadeo, a ver, Pablo me refuta, o sea, me plantea este tema de la postura de Irán. Irán decidió sin duda responder en este caso a la agresión. El Cuerpo de Guardianes de la República Islámica ha informado haber destruido, por ejemplo, 3 F-35 caza S-35 y otros 3 que quedaron también dañados, en este caso en la base aérea de Al-Azraq. ¿Qué demuestra en este caso Irán con este tipo de respuestas que son bastante certeras, que siguen siendo en el ámbito militar, a diferencia, obviamente, de los objetivos que han tenido en los últimos años, bueno, que hablar del régimen de Israel, pero Estados Unidos también? Consideremos cómo partió esta guerra con los ataques allí en la escuela de Minam. Totalmente. La respuesta iraní creo que es no únicamente contundente, sino que muestra la fragilidad de lo que ya ha quedado casi en ruinas del sistema securitario impuesto por Estados Unidos en todo Asia Occidental. Esto demuestra 2 o 3 aristas que son interesantes y que siempre tenemos que tener en cuenta porque son contrastantes en contra de la propaganda oficial del CENTCOM y de los diferentes organismos de Estados Unidos, en los cuales, primero que nada, esto demuestra que Estados Unidos ya no tiene la superioridad absoluta en la región, en los cuales se puede dar el lujo de realizar un ataque sin recibir una respuesta y sin recibir un contragolpe que dañe estratégicamente
a Estados Unidos. Eso en primer lugar, lo cual muestra la debilidad de Estados Unidos. Del otro lado demuestra un Irán como potencia regional y en plena expansión y que ha estado preparada y puede sobreponerse a una guerra de largo aliento, en una guerra de desgaste asimétrica, en las cuales ha logrado responder de manera soberana, digna y con precisión en medio de toda esta política de ya no únicamente de contención de Estados Unidos en contra de Irán, sino de una política que Donald Trump mismo lo calificó de que vamos a exterminarlos. No ha podido, y esto también habla muy bien de el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica y de todos los cuerpos de la Fuerza de Defensa iraní, los cuales no únicamente han defendido su país, sino que también han dado un mensaje muy fuerte en la región. Y como tercer punto, esto habla de una nueva realidad en toda la región de Asia Occidental, que se estén golpeando las bases de Estados Unidos en Jordania. Recordemos siempre cómo Jordania ha sido uno de los peones más súbditos de Estados Unidos en la región, y no únicamente cuando estamos hablando de Jordania, estamos hablando de la proximidad también hacia la entidad sionista, por ende el escudo de misiles de Estados Unidos en esa zona es su núcleo duro, y no ha logrado frenar el ataque iraní y ha logrado tener importantes bajas, en los cuales estamos hablando de los aviones estratégicos F-35 tan afamados por Estados Unidos, y que sean destruidos en tierra y que también reciban un importante daño. Bueno, habla también bastante respecto a la nueva capacidad de defensa iraní a nivel regional. Bueno, más adelante vamos a hablar de los costos que esto significa, tanto en términos políticos como militares para Estados Unidos. Y sin duda tú hablabas de este ataque de represalia contra Jordania. Días atrás nosotros veíamos también a los propios jordanos, y estoy hablando de los ciudadanos, celebrando el paso de los misiles hacia las bases de Estados Unidos en su propio territorio. Y eso habla también de la disociación que hay de la autoridad política en Jordania con también los intereses propios de la población, que eso dicta mucho respecto de lo que pueda representarse el actuar dentro de este conflicto. Pablo, a ver, hablábamos puntualmente de este ataque de Estados Unidos, de la respuesta en este caso de Irán, pero el canciller en este caso de Pakistán asegura que continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada en este caso de tensiones entre Irán y Estados Unidos en medio de las flagrantes violaciones de este memorando de entendimiento de Islamabad para poner fin a la guerra que inició Washington con Israel el 28 de febrero. ¿Qué camino está tomando sin duda este conflicto ahora que cuenta con varios puntos calientes sin duda en Asia Occidental? Hemos visto cómo se han ido sumando factores y que obviamente puede haber un punto de no retorno bastante preocupante tomando en cuenta los elementos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Absolutamente, Osvaldo. O sea, el equilibrio de poder en Asia Occidental se está redefiniendo y a pasos agigantados. Pero eso va acompañado de lo que tú bien mencionabas, ¿no? Hay mayores grados de tensión y hay una serie de puntos calientes en la región que se explican bajo diversos puntos, diversos ejes clave, ¿no? Yo diría uno es la violación del régimen estadounidense de lo firmado. Siempre hay que poner y tener presente que estamos en este punto porque Estados Unidos no cumple lo acordado. Así de claro, y define más bien una estrategia de hegemonía, una estrategia de agresión, de beligerancia, que conlleva, por tanto, de que haya respuestas bajo los mecanismos de guerra asimétrica, bajo disuasión, desgaste asimétrico, pero hay respuestas frente a esa violación. Aquí hay un quiebre del memorándum. Por tanto, las violaciones de ese acuerdo, a través de bombardeos, a través de bloqueos, a través de sanciones, de querer robar, usurpar, expoliar los activos iraníes, no demuestran fuerza. Y en eso coincido con un elemento que señalaba Tadeo, ¿no? Sino que lo que está mostrando es la incapacidad de Estados Unidos para aceptar que ya no dicta de forma unilateral las reglas del juego en la región de Asia Occidental. Por tanto, el conflicto ya no se limita a un choque directo, aislado, sino que se ha ramificado. De ahí lo de puntos calientes, ¿no? El estrecho de Hormuz, que sigue siendo hoy el punto neurálgico, y bajo la óptica de Irán, el control y la exigencia de coordinar la navegación en esta vía, en este paso marítimo, son actos legítimos de soberanía frente a las provocaciones de Estados Unidos y los suyos. Pero además se abren
y se financian y se alientan y se catalizan ataques contra Irán a través de la utilización de redes de inteligencia, milicias separatistas como la ubicada en el Kurdistán iraquí, para tratar de desestabilizar a Irán desde dentro. Y por tanto, lo que hace Irán es responder aplicando la doctrina de guerra simétrica, advirtiendo represalias directas, como lo ha hecho también contra cualquier territorio o base extranjera que sirva de plataforma para agredirlo. O sea, tú mencionabas los vítores respecto a el lanzamiento de misiles a las bases extranjeras en suelos de los países de Asia Occidental. Eso es un elemento central, se está tocando un punto neurálgico. Y yo diría que también hay un tema de una encrucijada diplomática, hay un problema relacionado con que Pakistán y Qatar, que son quienes presionan intensamente para que se cumpla el memorándum de entendimiento, están viendo que esos puntos calientes, la violación de Estados Unidos, simplemente pueden conducir a una guerra abierta perjudicial no solo para el área de Asia Occidental, sino para el conjunto del planeta. Irán se mantiene firme, hay una posición firme de Irán, pero se supedita esta calma regional a la que se aspira a que Estados Unidos cese sus hostilidades económicas y militares. En resumen, creo yo, Osvaldo, que el conflicto avanza hacia un escenario de mayor tensión, de mayor fragmentación, de mayores escenarios bélicos, un camino donde indudablemente Hormuz puede unirse al estrecho Bab el-Mandeb y donde se amplíe, como se ha hecho con los ataques al Líbano, a Palestina, a Irak, por ejemplo, a Yemen, que está sufriendo también ataques permanentes. Creo que esos puntos calientes están dando ejemplos y están dando visualización a que efectivamente las potencias hegemónicas y arrogantes están muy desesperadas. Ahora, bueno, hablando de estos puntos calientes y no saliéndonos del tema, no se esperaba, no estoy diciendo que haya sido imposible de pensarlo, pero no se esperaba en este caso que una reacción de Arabia Saudí contra Yemen repercutiera en territorio iraquí. Ya han habido dos episodios, uno en la frontera entre Irán e Irak, y veíamos también lo que ocurría con estos bombardeos en varios puntos de Irak, en medio incluso de la peregrinación que se está llevando a cabo en estos momentos por Arbaín, allí en las ciudades santas de Nayaf y Karbala. Bueno, nuestra compañera Samaneh Kachoui viajó a Irak para cubrir puntualmente la peregrinación por Arbaín. Ella nos preparó un informe de lo que ha pasado en las últimas horas porque, dado los ataques que han habido en territorio iraquí, se han llevado a cabo claramente los funerales de las víctimas mortales registradas en las recientes horas en distintos puntos de Irak, y los funerales han tenido lugar en Bagdad y también en Nayaf. Nos preparó un informe porque los funerales en Nayaf eran puntualmente en estas horas en las que estamos comenzando el programa, por lo tanto podría ser difícil la conexión. Quiero que veamos bien el informe que nos entrega Samaneh Kachoui desde Irak para continuar con este tema de conversación. Estamos en la ciudad sagrada de Nayaf, en Irak, donde también una ciudad estaba marcada de los funerales de los miembros de la Fuerza Popular de Irak, Hashtashabi, cuyos miembros, unos 20, cayeron mártires en los ataques del miércoles de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las bases de esta fuerza de Hashtashabi en varias ciudades iraquíes. Desde ayer se realizó varias ceremonias fúnebres en diversas ciudades iraquíes. Aquí también en Nayaf y Karbala se llevó a cabo estos funerales en conmemoración y también para los mártires, que alcanzaron 20, como hemos dicho, pero también entre los fallecidos, entre los mártires, se encuentran 5 asesores militares iraníes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, quienes trabajaban en colaboración con Hashtashabi para mantener la seguridad, especialmente en esta época del año que se celebra la caminata de Arbaín, la seguridad de los peregrinos, teniendo en cuenta que también Estados Unidos realizó unos ataques incluso en la frontera entre Irán e Irak contra los puestos que estaban recibiendo a los peregrinos, por lo que la colaboración entre estas dos fuerzas fue de gran importancia. Pero esta colaboración no solo se limitaba a esta época, sino desde la época de Daesh. Irán estaba brindando asesoramiento
armamento militar a los iraquíes para la lucha contra el terrorismo, una lucha y una colaboración que ya continuó también durante estos años. Y bueno, ya como hemos visto, entre los muertos, entre las víctimas se encontraban varios asesores militares iraníes. Aquí en la ciudad sagrada de Najaf, como estamos viendo, la caminata es una de las rutas principales de la caminata de Arbaín, y la gente de diferentes estratos sociales, de diferentes países, está tomando parte e intentan llegar hasta el día martes, cuando es el día de Arbaín, para participar en la ceremonia que ya tiene lugar el próximo martes en la ciudad sagrada de Karbala, donde se encuentra el mausoleo del Imam Hussein. Bien, teníamos allí a Samene Cachui, que nos mandaba este informe desde terreno. Es importante porque el relato dice mucho también de lo que se está viviendo en paralelo, y eso es un punto importante. Estamos hablando de la mayor congregación religiosa del mundo. Más de 20 millones anualmente se movilizan hasta Irak, y por eso es peligroso también que ocurran estos ataques en medio de estas tensiones en Asia Occidental. Tadeo, ¿qué representan estos ataques en estas fechas puntualmente allí en Irak, que recibe, como yo te decía recién, esta mayor concentración a nivel mundial en términos religiosos, y se van mezclando los temas, quérase o no? Totalmente. Y primero que nada estamos delante de una provocación total. Más allá de que Estados Unidos no tiene respeto ni por su propia palabra, no tiene respeto hacia nadie en el mundo, lo que más es difícil de entender es que no tengan ningún respeto por lo sagrado y por las creencias de los pueblos. Entonces, es parte de esta misma dinámica de provocación continua de los Estados Unidos, también de la instrumentalización de actores regionales, como bien decía Pablo, sobre cómo se va expandiendo este vórtice de violencia y de la utilización de otros países. Recordemos que estos ataques en contra de Irak fueron llevados a cabo con la cooperación de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí, los cuales también incrementa todo el escenario de tensión y de hostilidades que lógicamente no van a quedar impunes estos ataques. Y en medio de todo esto vemos que cómo se constatan diferentes realidades. Por un lado, la guerra, la muerte que lleva Estados Unidos, y por el otro lado, la paz y la vida de la sociedad civil que, defendiendo su fe, únicamente estaban completando con su peregrinación anual, y son atacados a traición y abofeteados por Estados Unidos, lo cual también, como bien se decía en el informe, fue un ataque doble. Recordemos ese ataque en el paso fronterizo, que también venía de acuerdo con esto, y después esto, bueno, es parte de una dinámica, no son hechos aislados, sino que son objetivos claramente pensados por Estados Unidos para incentivar, sobre todas las cosas también, el terror a la población civil, para incentivar también esta matriz de que nadie está a salvo ni seguro, que es lo otro que busca siempre generar Estados Unidos, un temor en la población, para incentivar a que no haya luchas ni levantamientos, pero todo lo contrario, el espíritu de estos pueblos dignos en Asia Occidental hacen que estas jugadas tengan un efecto boomerang, y que cada vez más se interprete aquel dicho de identificar al enemigo real, el enemigo en contra de la paz regional, en contra de la unidad regional, el enemigo en contra incluso de la fe en la región de Asia Occidental. Y como lo dijo el Ayatollah Ali Jomenei, estamos delante de, bueno, el gran Satán. Y identificar ese gran Satán, y que sigue demostrando con todas sus actitudes ser eso, el gran engañador, creo que es parte fundamental de la dinámica de la región, y de cómo Estados Unidos siempre se garantiza seguir estando en el foco de todos los grandes hechos terroristas y peligrosos llevados a cabo en la región. En medio de esto, creo que estamos delante de una respuesta que va a tener el pueblo iraquí, que pese a la política de Estados Unidos de presión hacia el nuevo gobierno de iraquí, de tratar de separarlo del gobierno iraní, va a lograr todo el efecto contrario, en los cuales incluso el mismo pueblo ya está muy cansado de muchas de las situaciones que han ido atravesando, y que estos son un agravante extra.
Bien, y hemos hablado sin duda de lo que está ocurriendo en territorio iraní, de lo que pasa a estas alturas también con Irak, pero bueno, nos queda hablar sobre el punto de vista de Yemen, sobre lo que está ocurriendo también con Estados Unidos, estas agresiones que sigue llevando adelante cuando tiene un arsenal bastante cuestionable en cuanto a su capacidad de ataque hoy en día, y no lo digo yo, sino que lo dicen los informes desde dentro de Estados Unidos. Quiero que veamos las siguientes imágenes para que continuemos también con el análisis ya en esta otra esfera, que son los otros actores que también entran en juego en este aumento del conflicto en la región. Bien, ya les decía yo, son otros actores también los que están en juego y Pablo, en este caso, que todo se va entremezclando. Las Fuerzas Armadas de Yemen han anunciado sin duda que han derribado un dron de reconocimiento saudí del tipo Karayel, puntualmente, sobre la provincia de Saada, esto en el norte del país. ¿A qué responde este tipo de acciones de Arabia Saudí que, digámoslo, no ha terminado nunca con el bloqueo hacia Yemen, pero puntualmente, en lugar de atacar primero Yemen, suma este otro aspecto y ataca Irak? ¿Hay temor con la represalia yemení? ¿Qué es lo que pasa allí, Pablo? Hay un temor desde el momento mismo en que comenzó, recuerda tú, la agresión contra Yemen en el año 2015. Sí. Arabia Saudí lideró una coalición en la cual estaba Emiratos Árabes Unidos, estaba Bahrein, estaba Sudán, estaba también la monarquía marroquí allá en el Magreb. Atacaron allá a Yemen hasta el año 2022-2023. Allí hubo recién un cese al fuego. Estamos hablando de 8 años de agresión, más de 300.000 muertos en Yemen. Y frenó esos ataques y cesó la agresión porque se retiró de Emiratos Árabes Unidos y porque quedó Arabia Saudí a merced de las represalias y de los ataques justos, necesarios y legales de Yemen. Absolutamente fue un cese al fuego obligado para la monarquía saudí. Y hoy estas incursiones militares, bombardeos y acciones de espionaje de este dron que tú mencionabas, el Karayel, que es de fabricación turca, responden a objetivos muy claros en la actual dinámica geopolítica, ¿no? O sea, atacar a Irak, atacar a Yemen, participar activamente en procesos de normalización con el régimen sionista, obedece no a una política de la monarquía wahabita. No, aquí hay una política de alineamiento con Estados Unidos e Israel, hay una política de sumisión y entrega total. Son parte de los objetivos de la actual dinámica geopolítica impuesta sobre Arabia Saudí. La monarquía wahabita no actúa de forma aislada, sino bajo esta lógica de subordinación. Y al verse atrapada en esta verdadera ecuación regional, porque Yemen atacó a barcos vinculados al comercio global, pertenecientes a los supertanques, por tanto, le dijo a la monarquía wahabita: no, señores, ustedes van a entrar en la misma dinámica que ustedes me quieren imponer, bloqueo por bloqueo, escalada por escalada. Entonces aquí lo que hay, indudablemente, es no solo una política de sumisión, sino que hay también una desesperación de contrainteligencia, una desesperación militar en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí por parte de la fuerza saudí, porque desplegar los drones significa obtener inteligencia en tiempo real. Y esto lo que demuestra es que hubo un estrepitoso fracaso de su campaña militar terrestre que se inició en el año 2015. Entonces no quieren perder más hombres, no quieren perder más efectivos militares, no más blindados, no más tanques. Entonces lo que hacen es uso de drones. Y al no poder controlar el territorio, lo que hace Arabia Saudí
es recurrir a una guerra aérea no tripulada, vigilar los movimientos de la resistencia yemení, intentar neutralizar sus sistemas de defensa, rastrear sus sistemas de lanzamiento de misiles. Ese es uno de los objetivos, de los ejes de estos ataques también. Y finalmente, intentar frenar, y esto es lo, yo diría, viene a ser muy particular, Osvaldo, ¿no? Porque hoy es Yemen quien tiene un bloqueo naval contra Arabia Saudí, contra el régimen wahabita. O sea, el bloqueo por bloqueo y escalada por escalada le está generando un daño enorme a la economía saudí, que no solo tiene que mantener a grupos terroristas por el mundo, sino que también entregar financiamiento para las bases militares de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras que están en la zona de Asia Occidental. Yemen está en una forma exitosa, el país más pobre del mundo árabe, recordemos siempre eso, pero el país más digno desde el punto de vista de ese grupo de países que es capaz de enfrentar al régimen sionista, de enfrentar al régimen wahabita, de enfrentar a Estados Unidos. Está estrangulando la economía energética saudí. Los saudíes están desesperados y por eso amplían el radio de agresiones a múltiples regiones y zonas. A ver, ¿por qué la ecuación regional está tan compleja hoy día? Cuando hablábamos al principio con Pablo y con Tadeo sobre estos puntos calientes en la zona. Y es que, además de esta guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, no olvidemos que continúa el genocidio en la Franja de Gaza, que continúa también la expansión territorial colonialista en la Cisjordania ocupada, que sigue estando latente el tema del Líbano con las agresiones, en este caso del régimen de Israel, que se reactiva este punto caliente allí entre Arabia Saudí y Yemen, que hoy día salpica hasta Irak. Irak está pidiendo a los ciudadanos sobre todo respuesta y una reacción a esta agresión. Y punto sobre la I respecto del ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio. O sea, aquí se está empezando a expandir este tema y puntualmente veíamos a estos dos actores el día de ayer en Washington en la despedida de Lindsey Graham. Estoy hablando de Netanyahu, estoy hablando de Zelensky, que estuvieron sin problemas en este lugar y que dicta mucho de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Recordemos que Benjamin Netanyahu la última vez que se había visto cara a cara con Donald Trump fue previo a la guerra iniciada el 28 de febrero, así que hay que ver qué es lo que se acordó en esta oportunidad. ¿Qué es necesario, Tadeo, en este caso por parte de la comunidad internacional a estas alturas para frenar esta escalada? Tal vez la pregunta fue muy amplia, pero allí hay responsabilidades de la comunidad internacional que son palpables. Aunque uno diga hoy día no está funcionando, tienen una responsabilidad cierta, ¿no? Tal cual como lo mencionabas, estimado Osvaldo, y quisiera retomar un poco lo que mencionabas de esa imagen de un Netanyahu Mileikovsky, como es su apellido originario, totalmente sanguinario y con un pedido de captura internacional, presente en Estados Unidos, y no únicamente presente, sino que incluso aquel video que se filtró de dándole órdenes a Marco Rubio y a Pete Hegs, el secretario de Estado y el secretario de la Guerra, muy enojado y mandándolo como si fuera él quien da las órdenes. Bueno, creo que es muy llamativo respecto a la situación real de los Estados Unidos en todo este contexto. Bueno, no olvidemos, y te lo sumo, Tadeo, el hecho de la no reacción de los países por los que sobrevoló el avión que llevó a Netanyahu. Estoy hablando de Grecia, de Francia, bueno, y otros 4 países que no reaccionaron a este viaje, con una captura internacional en cuenta. Lo que también habla, que es el punto central de tu pregunta tan amplia, respecto a qué pasa con la comunidad internacional. Bueno, la comunidad internacional, mientras conviva con esta hipocresía irracional del doble rasero continuo de la política exterior de Washington, que no es nueva, que es repetida y, vamos a decirlo, recalentada cada tanto, es muy interesante porque habla de la pérdida total de la brújula en torno a lo que realmente es la legalidad internacional, lo que significa el derecho internacional, el derecho humanitario internacional, reglas claras en el tablero para la resolución de conflictos, que tiene que ver mucho con la diplomacia, que tiene que ver mucho con la Carta de Naciones Unidas fundamentalmente. Y bueno, todo esto nos habla respecto a lo que estamos llamando que es este interregno a nivel global en el cual hemos llegado, en los cuales mientras existe un mundo en decadencia,
el mundo unipolar, y mientras existe un mundo multipolar que todavía no termina de dar forma y de nacer con toda la fuerza y todas las transformaciones que debería tener, en este gris que transitamos es donde, como diría Gramsci, es donde viven los monstruos, y es donde nos enfrentamos con todas estas problemáticas cada vez mayores que hablan sobre la existencia de toda esta falta de reglas claras y de un panorama serio a nivel internacional. ¿Cómo resolver el conflicto actual? Bueno, hay actores, claro, lo mencionaba Pablo, que han estado jugándosela totalmente para lograr un acuerdo funcional, no digo que sea lo mejor, pero un acuerdo que pueda derivar en un cese de hostilidades, que es tanto Pakistán como Qatar mediando para que Estados Unidos cumpla su palabra, porque recordemos que lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que firmó, que desde el primer día, el primer punto fundamental del memorándum de Islamabad, entre el acuerdo de Estados Unidos e Irán, es el cese de hostilidades en todo el frente, y desde el primer día nunca se cumplió el cese de hostilidad en todo el frente, porque se seguía sosteniendo todas las ofensivas en el Líbano, que se siguen sosteniendo, y lógicamente esto marcaba una violación flagrante que da luz después toda esta situación de inestabilidad constante, por más que algunos otros puntos se haya avanzado. Bueno, no podemos esperar nada de la comunidad internacional como comunidad internacional, sino que vamos a tener que empezar a construir, y es lo que estamos viendo, actores individuales que ejerzan la presión justa y necesaria para lograr algún atisbo de resultado tangible y real en medio del escenario actual. Qatar es muy comprensible respecto a su situación económica, totalmente dañada en medio de toda esta situación. Pakistán también, en la búsqueda también de generar un mayor grado de influencia en todo Asia Occidental, por transmisión de su política exterior y su reflejo hacia esta región. Entonces cada uno tiene sus intereses, pero a nivel internacional creo que vamos a tener que buscar esos mecanismos que también, cuando hablamos de Pakistán, estamos hablando detrás del fondo China, interesado en que toda esta situación canalice en buen puerto para su expansión económica, lo mismo Rusia. Entonces vemos que hay muchos intereses cruzados, pero que también existe esta transformación poco a poco de actores múltiples que van buscando alternativas a lo que el sistema internacional ya no puede garantizar nada, y por eso también Irán, muy racional, comprende que es necesario las mesas de negociaciones, sí, por supuesto, pero dentro del esquema de respeto de su soberanía, y en los cuales también muchos de los puntos ganados en la mesa de negociaciones se tienen que defender y se tienen que, vamos a decirlo, ganar también, se han tenido que ganar en la disputa bélica. Entonces conviven estas dos vertientes que van de la mano pese a lo que parece ser una gran contradicción, pero bueno, así está armado el esquema internacional actual y contemporáneo. Bien, los voy a llevar a aprovechar los últimos minutos que nos quedan del programa. Pablo, rápidamente, voy con... A ver, el día de ayer veíamos una encuesta de Reuters Ipsos que decía que uno de cada dos estadounidenses quería la detención de Netanyahu por esta visita a Estados Unidos, considerando lo de la Corte Penal Internacional. Bueno, una nueva encuesta de la universidad, en este caso de Quinnipiac, publicada el miércoles, reveló que el 60% de los votantes se opone a la guerra contra Irán, mientras que la aprobación general, en este caso de la gestión de Donald Trump, alcanza apenas el 32%, el índice más bajo de su mandato. ¿Qué nivel de desaprobación? ¿Qué pasa en este caso con lo que podría estar pensando el propio Trump con estos niveles o con estas cifras, Pablo, considerando las elecciones de medio término? Le tiene que importar de algo, ¿no? Sí, le importa y mucho, ¿no? Aunque lo niegue, porque efectivamente estas cifras son un condicionante político brutal para Donald Trump. En un país donde las encuestas, los índices de fiabilidad y otros tienen importancia fundamental, ¿no? Se mueven las políticas que se establecen en virtud de estos niveles de aprobación o desaprobación. Y sobre todo de cara a las elecciones de medio término en noviembre próximo. Por tanto, a Donald Trump sí le importa. Y le importa muchísimo, aunque proyecta una imagen de indiferencia hacia la encuesta tradicional o los medios hegemónicos a los que suele insultar permanentemente. Pero la realidad electoral estadounidense dicta lo contrario, que esas encuestas efectivamente se convierten
o convierten más bien a quien no tiene esa aprobación en un ser radioactivo, como dicen los estadounidenses, ¿no? Es decir, para los candidatos de su propio partido en el Congreso, hoy Donald Trump no es un personaje con el cual sacarse una fotografía, porque arriesgan sus escaños en las elecciones de medio término. Necesitan movilizar a lo que se llama el votante independiente, y con un 60% de rechazo a la intervención, la agresión contra Irán, hay un descontento generalizado por el impacto económico que eso tiene. Alza el precio de los combustibles, alta inflación. Por tanto, defender la gestión de Trump se vuelve un suicidio político. Hay un frente interno quebrado. Está lo que llaman los estadounidenses la fatiga de guerra. Hay frustración por el costo humano, por el costo financiero, por las decisiones trumpianas. Hay un costo económico, es decir, hay un aumento del costo de la vida que dinamita la base electoral de Trump. Y hay falta de un plan estratégico. Es decir, las encuestas están demostrando, el análisis demuestra que su agresión contra Irán ha metido a Trump en un pantano político, porque no era coser y cantar como creía él, ¿no? Y se vienen las elecciones de medio término, e históricamente, cuando tú analizas, haces una línea histórica de las elecciones, el partido en el poder tiende a perder escaños en las elecciones intermedias. Y con estos índices de desaprobación va a perder la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado si esa línea histórica se cumple. ¿Pueden los demócratas capitalizar este descontento? ¿Retomar el control legislativo? Si lo hacen, Trump va a tener problemas también porque estarían bloqueados sus 2 años posteriores en virtud de investigaciones de todo tipo que solo se han frenado en virtud de que tiene mayoría en ambas cámaras. Por tanto, lejos de no importarle, este desplome en los sondeos está obligando a la Casa Blanca a recalibrar sus discursos, buscando victorias diplomáticas urgentes o treguas, o tratar de ganar aquello en lo cual se ha metido como una camisa de 11 varas. Bueno, de hecho, quiero citar brevemente un informe de Foreign Policy que el día de ayer lo revisábamos y dice que Estados Unidos ha perdido más en esta guerra comparativamente que con la guerra de Vietnam, considerando que ha invertido más en menos tiempo en cuanto a las bajas y los misiles. Y allí te llevo, Tadeo, porque un informe emitido en este caso el día lunes por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales señala que Estados Unidos utilizó casi 1/3 de los misiles Patriot y cerca de la mitad de los interceptores THAAD en la guerra con Irán hasta el momento. Las cifras de información pública provienen de documentos presupuestarios del Departamento de Guerra estadounidense para este 2027. Te pregunto breve, ¿están las condiciones para que Estados Unidos reactive la guerra al punto o al nivel como lo hizo en 28 de febrero pasado? Sumado a ese análisis, en las últimas horas diferentes universidades chinas publicaron imágenes satelitales que demuestran que Estados Unidos ni siquiera ha movilizado lo que Donald Trump dice de que ha estado preparándose para una nueva ofensiva. No hay ningún margen para sostener de que pueda sostener un conflicto a largo plazo Estados Unidos con su situación actual. No únicamente la falta de movilización de unidades estratégicas, sino el carecer directamente de esas unidades, habla de este nuevo cambio de era y de paradigma, y que por un lado Estados Unidos puede aumentar todo lo que quiera su presupuesto militar, pero otra cosa es la realidad tangible, que no son los dólares digitales o los dólares de la maquinita que imprimen, que genera mayor inflación a nivel global, sino que la incapacidad industrial de Estados Unidos no da abasto para reponer el arsenal perdido, y arsenal perdido que no significa que ese tercio de los Patriot y la mitad de los THAAD significa que han derribado el 100% de los misiles iraníes, sino que es algo muy particular de una pérdida de muchos misiles que, como hemos visto en las imágenes de manera repetitiva, no únicamente no lograban impedir que los misiles iraníes den en el blanco, sino que incluso dañaban las propias instalaciones militares. Entonces, todo esto hace que la situación incluso de la capacidad de la industria bélica de Estados Unidos se ponga en riesgo, y que ya hayan alarmas dentro del Pentágono y del Generalato Militar de Estados Unidos, porque toda esta situación deriva de que si se están enfrentando a un Irán, que ellos decían una potencia de tercer
tercer tipo, ¿qué pasaría si estallara una guerra contra una potencia mayor, dígase la Federación Rusa, la República Popular China o incluso la República Popular Democrática de Corea? Todo esto demostró que la industria militar de Estados Unidos y su actual, vamos a decir, desactualización constante, ha demostrado que Estados Unidos es un tigre de papel y que esto ha quedado totalmente expuesto en la arena pública a nivel internacional y cuanto más aún en las áreas estratégicas donde todos están sacando cuenta y donde cada uno de estos datos sirve y vale muchísimo para la reconfiguración de los diferentes escenarios globales. Bien, frases finales de este programa. Pablo, 30 segundos. Hoy en día Donald Trump cuenta con sus socios. ¿En qué condiciones o qué espera de los europeos? Muy rápido. La respuesta corta es no, al menos no en términos de socios de igual a igual. Son socios sometidos, no aliados, hay un debilitamiento de su alianza. ¿Y qué se espera de los europeos? De parte de Estados Unidos lo que quieren es más sumisión. De parte de nuestros pueblos no podemos esperar nada por la sumisión absoluta, por la pérdida de soberanía. Hoy es el patio trasero de Estados Unidos, porque siguen financiando el complejo militar de Estados Unidos. Entonces, muy bien para Estados Unidos, muy mal para nuestros pueblos. Y es una Europa que marcha al matadero, desde el punto de vista del análisis preciso, claro, concreto de la realidad europea. Europa está asumiendo el costo económico y social del seguidismo a Washington, pagando energía más cara, sufriendo inflación, perdiendo competitividad. Se comporta como un borrego al matadero, Osvaldo. Ahora, Tadeo, para ir concluyendo, ¿qué factor, desde tu punto de vista, es el que más condiciona el fin de la guerra? ¿Es para Estados Unidos el Estrecho de Hormuz? Yo siempre me gusta recalcar las palabras que dijo Dmitry Medvedev en la entrevista que hizo en Irán cuando rendía homenaje al líder mártir del Ayatollah Ali Khamenei. Él dijo: Irán tiene una bomba nuclear que es el Estrecho de Hormuz y tiene una termonuclear que es Bab al-Mandeb. Hormuz es energético, Bab al-Mandeb cambia toda la estructura del transporte y del comercio a escala global. Son las dos espadas que tiene Irán dentro de otras herramientas, como bien lo dijo el Ayatollah Mojtaba Khamenei, de que todavía Irán no ha utilizado todas sus herramientas y de utilizarlas, lógicamente, las pérdidas para Estados Unidos serían mayores y cuanto más tarde en firmar la paz y en cumplir sus acuerdos, más van a ser las consecuencias que va a sufrir a nivel regional. Periodista, experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, un enorme placer, estimado Osvaldo. Bueno, y analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile, contábamos con Pablo Jofre-Leal. Pablo, como siempre, un gusto tenerte acá con nosotros en el análisis y profundizar. Nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo a ti y a todo el equipo.